Hay una cosa que la mitología hace mejor que cualquier otra tradición que conozco, que es nombrar algo mientras no se nombra del todo. Y esto no es porque sea imprecisa, sino que sus autores entienden perfecto que cuando pones las cosas exactamente en palabras, terminas minimizando a lo que realmente se refiere. Y que realmente forzarlas a una sola definición termina matándolas. Y estuve pensando mucho en esta situación en este mes porque ya es junio y entonces es Pride y bla, 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 bla. Y pues en este momento tenemos un montón de marcas que se ponen los arcoíris y de repente todo el mundo tiene una opinión acerca de la diversidad sexogenérica y como que se tratan de hacer diferentes activaciones o actos de apoyo, pero realmente no sé qué tan importantes, bueno, no que es que no sean importantes, pero no sé qué tan significativos o qué tan genuinos llegan a ser cuando solamente se hace en un mes y una vez al año, pero pues bueno, no voy a entrar en ese debate. Lo que sí quiero hacer es, como siempre, compartirles las pequeñas curiosidades que me voy encontrando mientras voy investigando. Y es que mientras iba preparando este episodio, me encontré algo que quedaba perfecto para el último episodio en el que hablamos de Perseo. Resulta que Higinio, que es un mitógrafo romano del siglo II después de la era común, escribió que cuando Polidectes manda a Perseo por la cabeza de la Gorgona, Hermes le ayuda porque se dice que lo amaba, entre comillas. Y voy a tratar de leerlo en latín, pero ya saben que no sé latín. Dice específicamente qui eum dilexisse existimatur. Si alguien sabe latín, por favor dígame si lo pronuncié bien o lo acabo de masacrar. En fin, y lo que me pareció muy curioso dentro de todo esto es que otra vez, mientras iba investigando, me encontré foros en el que se decía que este amor que le tenía Hermes a Perseo era un amor romántico, y no les estoy mintiendo, hasta me encontré fanfictions de ellos dos, pero tenemos que preguntarnos qué tipo de amor era. El término latino, que es dilexisse, viene del verbo diligo, que no es un amor romántico como tal, no es un amor explícito como el de amare, sino que un amor más como de devoción o de aprecio mucho más grande. No es algo superficial, pero algo mucho más profundo, pero no llevado hacia lo romántico. Y otra cosa también muy curiosa es que Higinio no lo afirma, sino que él escribe que se dice, entre comillas, o sea, que se piensa. Lo reporta como algo que otras personas decían, no algo que él pueda afirmar como tal. Incluso como si algo que fuera tan conocido que no necesita más explicación, algo que simplemente era parte de la mente colectiva. Entonces, ¿podríamos decir realmente que es un amor romántico o es más como una relación o devoción divina? ¿O acaso es algo que los romanos nombraban de alguna manera y nosotras simplemente lo nombramos de una manera diferente? No lo sé. Las fuentes no lo aclaran como tal. Yo no encontré otra fuente que haga referencia a este amor, entre comillas, pero me parece importante nombrarlo, no para hacer a Perseo un símbolo homosensual cuando realmente, bueno, o muy probablemente nada que ver, pero porque es importante poner todas las cartas sobre la mesa. Y de hecho, borrar la ambigüedad sería tan deshonesto como inventarla. Así que, con eso dicho, hola, ¿cómo están mis mitonerdas y mitocondrias? Yo soy Nix, su mitonerda de confianza, y les doy la bienvenida a este tercero y último, por fin, episodio del arco de Perseo. Ya, ahora sí, ya es el final. Entonces, si no han escuchado el episodio 1 y 2 y de preferencia también el episodio de Medusa, vayan y escúchenlo. Este es el último por fin. Perseo voló sobre Libia, inventó todas las serpientes de África, terminó petrificando a Atlas, salvó a Andrómeda de un monstruo marino, mató a su tío y por fin nos encontramos en el regreso a Serifos. Por fin viene de regreso con la cabeza de Medusa, con el encargo de Polidectes para salvar a su madre de un matrimonio forzado. Y fíjense que este regreso y este episodio tiene de todo. Tiene al rey guacaloso, tiene a una madre refugiada y tiene una profecía que lleva desde el principio esperando para cumplirse. Así que, ¿qué sucedió con Polidectes una vez que Perseo finalmente regresó? ¿Realmente Acrisio, su abuelo, logró evitar la profecía con éxito? ¿Y cómo es que esta profecía llevó a la fundación de una de las ciudades más importantes dentro de la mitología griega? Te lo cuento hoy en Relatos del Olimpo. Episodio 28. Mamá, maté al abuelo sin querer.
El regreso de Perseo. ¿Han visto de estos videos o alguna vez les ha pasado que tienen un perro o gato de mascota? O sea, el punto es de que son perros o gatos domésticos que llegan contigo y de repente traen en la boca una lagartija, un ratón, un pájaro o cualquier cosa porque acaban de cazar a su presa y llegan contigo con unos ojotes así grandes, enormes, así de, mira mamá, mira papá, ve lo que me acabo de encontrar, ¿verdad que soy lo mejor del mundo? ¿Verdad que te lo mereces todo porque eres la mejor del mundo? ¿Les ha pasado? ¿Han visto estas cosas? Pues esa es otra imagen que tengo de Perseo. Porque aunque la versión más popular y la que les conté en el episodio pasado dice que mató al monstruo Seto con la hoz de adamantino que le había dado Hermes, existe otra versión más, bastante tardía, muy tardía, en la que Nono de Panópolis le agregó otra función más a la cabeza de Medusa. De hecho, dice que Perseo utilizó la cabeza de Medusa para petrificar a Ceto, el monstruo que estaba a punto de comerse a Andrómeda, y que una vez que lo petrificó y se quedó así, Perseo, así literal, igualito que el gato y que el perro, agarró a Ceto y se lo dio a Andrómeda como regalo de bodas. Súper romántico el detalle. Que ahora, si yo fuera Andrómeda y ese monstruo me estaba a punto de comer y me estaba atormentando y encima mi familia me sacrificó por culpa de esta cosa, yo no quisiera volver a verlo ni en pintura, ni en estatua, ni en piedra, ni en absolutamente nada. Pero pues, no sé, eran otros tiempos. A lo mejor en ese tiempo era mucho más romántico dar un monstruo petrificado que un ramo de flores o de girasoles. A mí, para mi gusto, no. Pero, pues, yo no soy nadie para quien juzgar. Al a Andrómeda le funcionó, le movió, o no sé, pero está curiosa la historia. En fin, Perseo venció al tío, la boda se volvió una batalla, ya saben, todo ese rollo. Una vez que terminó la batalla y que ya no había ningún obstáculo en su camino, se regresaron a Serifos. Pero esta vez ya no se les atravesó nada, ya no se les atravesaron ni titanes, ni serpientes, ni princesas, nada. Ya llegaron directo a Serifos. Pero al llegar, Perseo se encontró algo que no esperaba. Su madre y Dictis estaban refugiados en un templo. Y este es un dato bastante importante y muy impactante para Perseo, porque en las antiguas Helenas, tanto los altares como los templos o los lugares sagrados de las deidades eran lugares a los que no podías entrar sin permiso, y mucho menos violentar a alguien dentro de esos mismos altares o lugares sagrados. Porque si lo hacías, también estabas ofendiendo a la deidad a la que este lugar sagrado le pertenecía. También la estabas violentando y esa era un gran no, 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 no. Por lo que si Danae y Dictis estaban en un templo, implicaba que la situación con Polidectes se había puesto tan mal que no tenían otro lugar a donde ir para estar a salvo. Y es que con Perseo fuera del panorama se había intensificado todo, hasta el punto en el que tenemos escrito que Polidectes estaba tomando a Danae por la fuerza, que el matrimonio era algo completa y absolutamente forzado, que intentaba casarse con ella en contra de su voluntad. Y la Danae, que había sobrevivido al encierro, al haber sido aventada al mar con su hijo recién nacido y quién sabe cuánto tiempo de acoso, ahora se encontraba literalmente entre un matrimonio forzado y la pared de un templo. Y Perseo, cuando vio todo esto, no se lo tomó bien. De hecho, fue directamente al causante. Fue hacia el palacio de Sérifos donde se encontraba el rey. Polidectes, que estaba con sus nobles haciendo lo que los reyes y los nobles hacían en esos tiempos, al ver a entrar a Perseo junto con Andrómeda, se quedó anonadado. ¿Cómo es que había regresado? ¿Cómo es que estaba con vida? ¿Cómo es que estaba plantado enfrente de él en estos momentos? Seguro no había completado la misión. Era imposible. Se negó a creer que había cumplido su palabra, que el chico que había mandado a morir no nada más había regresado con vida, sino que había regresado victorioso. Pero como las acciones valen más que 1000 palabras, Perseo no discutió mucho. Simplemente le dijo, ¿no me crees? Pues mira, sacó la cabeza de Medusa y en ese momento, tanto Polidectes como todos los nobles que estaban acompañándolo fueron petrificados, con copas de vino en la mano, con las bocas abiertas y con la arrogancia congelada en sus rostros para siempre. Ahora, en cuanto a Sérifos, no se preocupen, no se quedó sin dirigente mucho tiempo. De hecho, Perseo hizo a su padre adoptivo rey. Dictis, el hermano de Polidectes, el pescador que lo había criado como suyo desde un inicio, ahora sería el rey de Sérifos. No se autoproclamó como rey, sino que puso en el trono al hombre que lo había cuidado desde bebé,
al que los salvó y acogió a él y a su madre cuando los encontró en un cofre del mar. Y así como entregó el poder, regresó todas las herramientas. Las sandalias, la quíbisis, el yelmo de Hades, todo lo devolvió a Atenea, quien la colocó en el centro de su escudo para siempre. Misión cumplida, Danae ya estaba a salvo, Polidectes ya no era una amenaza, Dictys era rey, tenía a Andrómeda como esposa y hay otro detallito más, que es que técnicamente tenía el derecho de ir a reclamar el trono de Argos, porque su abuelo, Acricio, era el rey actualmente. Así que Perseo, Danae y Andrómeda partieron hacia allá. Pero el rey, al enterarse que su nieto iba a visitarlo y acordándose lo que le había hecho a su madre y a él recién nacer, huyó. Porque sí, Acricio seguía vivo y más fresco que una lechuga, convencido además de su propio cuento que había logrado resolver el problema de la profecía. El mismo señor que había lanzado a su hija al mar seguía ahí, con la profecía intacta y con el miedo todavía más grande. Y por eso, cuando se enteró que Perseo iba hacia él, pues huyó, abandonó Argos y se fue hacia Larisa. Y ahí había otro rey llamado Tautámidas que había perdido a su padre recientemente. Y como dictaba la tradición, estaba organizando unos juegos atléticos en su honor y para darle lugar a su muerte. ¿Pero qué creen? Perseo, casualmente, también estaba ahí. Y de hecho se anotó para competir. Porque claro, era joven, estaba en la cima de todas sus hazañas y este escenario era exactamente en donde un héroe griego demostraba su arete. Así que compitió en el pentatlón, que era una competencia de 5 disciplinas celebradas todas en un mismo día. Primero estaba la carrera a pie, que era el estadión, luego el salto de longitud, luego venía el lanzamiento de disco, el lanzamiento de jabalina y terminaban con un poco de lucha. Y todo iba muy bien, los hombres competían, no había ningún drama, nada, todo estaba perfecto. Hasta que llegó el momento de lanzar el disco. Y vaya que el disco voló. Llegó el turno de Perseo, se preparó, lanzó el disco. Estaba ahí sin que Perseo estuviera siquiera consciente de eso, se atravesó en su camino. El disco lo golpeó y murió al instante. Así, sin dramas, sin conflicto, sin palabras atravesadas, sin enojo, sin lucha, sin épica realmente detrás, solamente con un disco mal dirigido y mal aterrizado y un hombre en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto, se cumplió una profecía que llevaba años esperando para cumplirse. Que, ay, siempre es un disco, siempre es un frisbee, no les estoy mintiendo. Creo que una de las herramientas más peligrosas en la mitología son los discos. La cantidad de discos de frisbees que terminan matando a personajes dentro de la mitología griega es durísimo, es mucho más común de lo que uno pensaría. Y sí, esto podrá ser un poco trágico si lo quieren llegar a ver de cierta manera, pero créanme que hay historias donde la cosa se pone peor. Siempre es un frisbee, maldita sea. Los odio. Aún así, el nieto que Acricio había tratado de borrar siquiera antes de que naciera, logró no nada más nacer, sino que cumplir la profecía. El mismo que había atravesado el mar en un cofre, el que se había ido a una misión suicida y la logró, ese mismo nieto lo terminó matando sin querer. Sin ninguna intención de vengarse, ni mucho menos, pero como siempre, sin la posibilidad de evitarlo. Y esto es en parte lo que hace que la historia también sea tan trágica. No que Perseo quería vengarse de su abuelo o que quería matarlo, sino que no quería matarlo y terminó matándolo igual. Que todo el esfuerzo que hizo Acricio para tratar de evitar la profecía fue exactamente lo que la hizo posible. Que si no hubiera sido porque se deshizo de Danae en un principio, probablemente Perseo no hubiera estado en los juegos funerarios, Acricio tampoco, y no hubiera muerto. Fue el miedo al destino lo que lo terminó llevando al destino. Perseo enterró a Acricio fuera de la ciudad. Argos se quedó sin un rey. Y aunque nuestro héroe pudo haber reclamado el trono por derecho de sangre técnicamente, había otro elemento que lo hacía imposible. Así que mejor tomó otra decisión. Hola, 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 bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a La Pausa de Pandora, este espacio dedicado a sus preguntas y mis intentos de respuestas. Esta edición, como las originales,
como las antiguas, como las primeras, como las que habían antes, solamente con audio, porque si me siguen en Instagram sabrán que no estoy en casa. Y no estoy en casa y además no tengo mi cámara y no he encontrado ni siquiera un lugar en donde pueda grabar. De hecho, ahora mismo me encuentro en el cuarto del hotel y espero que tenga una buena acústica. Y si no, les pido por favor que me perdonen, pero no importa si no tengo cámara, lo que sí hay y lo que sí tengo es pausa de Pandora. Así que vámonos a ello de una vez. Y hoy tenemos una pregunta cortita que llegó por Spotify de parte de A. Ofelia Amarillo R, que pregunta, ¿Perseo hizo otra cosa heroica? Y voy a suponer aquí que se refiere, o que te refieres, Ofelia, si me estás escuchando, a algo más allá de lo de Medusa y Andrómeda, que son sus dos hazañas más conocidas. Y si es así, sí. De hecho, en la siguiente parte del episodio les voy a contar cómo Perseo fundó una de las ciudades más importantes de toda la mitología griega. Y no nada más eso, sino que su descendencia también hizo cosas heroicas hasta llegar a darle nombre a otra región, que de seguro han escuchado de ella. Así que espérense. Pero además de eso, además de esta cosa que les voy a contar después y que no les quiero dar spoilers, hay otro episodio del que no se habla mucho. Hay otro mito de Perseo del que no se habla mucho. Resulta que Perseo tuvo un enfrentamiento con nada más y nada menos que el dios Dioniso. Sí, el dios del vino, el de las fiestas, de las bacantes, ese mismo, el locochón de borracho. Según las fuentes locales de Argos, y esto es fascinante porque no es un mito tan conocido fuera de los textos clásicos, como tal, Dioniso llegó a Argos con su séquito de seguidoras, las bacantes, sus mujeres, y Perseo se enfrentó a él. Las fuentes realmente no explican por qué pelearon. Pausania simplemente dice que hubo una guerra y Nono de Panópolis sugiere que Hera estuvo detrás instigando todo como es de costumbre, pero el motivo exacto queda medio en misterio. Y eso, además, mis pequeñas mitocondrias, es exactamente por qué le vamos a dedicar su propio minisodio más adelante, o episodio si es que logro tener suficiente información, sobre la guerra de Perseo y Dioniso. De eso vamos a hablar mucho más a detalle más adelante. Lo que sí sabemos es que hubo batalla, que Perseo terminó venciendo y que según Pausanias mató a varias de las mujeres del séquito de Dioniso en ese combate. Después hicieron las paces y los argivos le construyeron un templo a Dioniso, que es el templo del Dioniso cretense, precisamente para honrar esta conciliación. De hecho, se dice que ahí fue donde el dios enterró a Ariadna. Ahora, la pregunta aquí es, ¿cuenta eso como heroico? Pues ya cuando lleguemos a su episodio particular lo decidiremos juntas, juntos, juntes. Y pues eso es todo por ahora para la pausa de Pandora. Yo sé que está cortita, yo sé que fue muy pequeñita, pero no quería abandonar la oportunidad de contarles sobre la guerra con Dioniso. En fin, mil gracias por tu pregunta, Ofelia. Te mando un besazo. ¡Mua! Y si tú, persona que me escuchas, ya lo sabes, si tienes un comentario, chisme, pregunta para la pausa de Pandora o tomatazo, todo está bien recibido siempre y cuando sea con respeto. Eso sí, déjamelo en los comentarios por la plataforma que me estés escuchando, si es Spotify, si es YouTube o cualquier plataforma por la que me estés escuchando y que me puedas dejar comentarios, déjamela por ahí. Ya sabes, yo estoy leyendo todo el tiempo, todas. Aunque no me dé tiempo de contestarla a todas, créanme que yo leo todas, 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 incluidas sus sugerencias y sus opiniones. En fin, eso sí, no se olviden de suscribirse al podcast y de darle like si es que pueden, porque al algoritmo también le gusta eso y hace que llegue a más gente bonita como ustedes. Además, que no les cuesta nada y a mí me ayuda un montón. Pero ya, suficiente con todo eso. Regresemos mejor al episodio porque todavía falta saber qué carajos hizo Perseo cuando se dio cuenta que no podía ser rey de Argos. ¿Les late? Perseo no podía regresar a Argos, no después de lo que había sucedido con su abuelo. No importaba que no lo había querido matar a propósito, había matado a su abuelo, había matado a su misma sangre. Y aunque lo había matado sin querer, la vergüenza de lo que se decía de este homicidio hacía que se volviera rey imposible. Piensa nada más, su reputación quedaría completamente arruinada si llegaba a ponerse como rey después de haber matado a su abuelo. Era imposible pensarlo. Porque de hecho, cabe decir que dentro de la mitología griega, la vergüenza pública era tan valiosa como la ley propia.
Era una fuerza social poderosísima. De hecho, el Aidos, que es el pudor público, era una fuerza social real. No era nada más que Perseo se sienta mal o que sienta vergüenza él solito, sino que esta vergüenza hacía socialmente inaceptable que Perseo se volviera rey. La gente, sin importar las circunstancias, lo hubieran visto como el nieto que mató a su abuelo para quedarse con el trono. No era ni políticamente posible ni socialmente aceptable. Así que terminó haciendo algo mucho más sensato. Negoció. Se fue a visitar a un primo lejano llamado Megapentes y le propuso un trato. Le dijo, fíjate, yo tengo este territorio, yo tengo Argos, y tú tienes otro, tú tienes uno que se llama Tirinto, ¿por qué no cambiamos? Tú te quedas con Argos, yo me quedo con Tirinto, y Megapentes aceptó. Así, sin tener que usar la cabeza de Medusa, sin tener que usar la fuerza, sin tener que usar las 20,000 herramientas que tuvo en un inicio, logró quedarse con un nuevo territorio y deshacerse de su problema. Y eso no era todo, sino que aquí terminó fundando una ciudad nueva, que de hecho esta sería una de las ciudades más importantes dentro de todas las antiguas Helenas, y estoy segurísima que la conocen. Estoy hablando de Micenas. Y el origen del nombre de la ciudad, como todo en la mitología, tiene más de una versión. Así que ahí les van, les voy a contar. Pausanias, el geógrafo del siglo II, recoge las dos. Y él dice que Perseo, mientras caminaba por el lugar en donde fundaría la ciudad, se le cayó el casquete de su espada, que se llamaba Miques. Entonces, Perseo, al ver la tapa de su funda en el suelo, lo tomó como debía ser una señal de las deidades, no pudo haber sido un accidente ni un desliz. Entonces, donde cayó el casquete, debería ser fundada la ciudad. Micenas, de Miques, del casquete que tocó el suelo. Pero esa es nada más una de las versiones. Ahí les va la segunda. Esta dice que Perseo, como cualquier ser humano, de repente le dio sed, que estaba sediento. De hecho, yo también tengo sed, aquí tengo mi té. Pero Perseo no tenía té. Lo que sí tenía, o bueno, mejor dicho, lo que vio, fue un hongo. Y este hongo se llamaba Miques en griego. Yo no sé si a Perseo le causó curiosidad el hongo, si no habían más hongos a su alrededor, no lo entiendo muy bien, pero el punto es que Perseo se acercó a este hongo que había brotado del suelo, lo arrancó y de ahí salió agua, un chorrito de agua. Entonces pudo beber, se refrescó y decidió que en ese lugar tenía que fundar la nueva ciudad. Otra vez, Micenas de Miques por el hongo. Por el honguito que le dio agua cuando más lo necesitaba. Se fundó la ciudad de Micenas, como un accidente o como una coincidencia, que de hecho me parece bastante consistente con todo lo que tiene que ver con Perseo, porque realmente toda su historia es una recopilación de pequeños accidentes o coincidencias que terminaron en grandeza, de cosas realmente que pasan sin que nadie las planee del todo. Aunque tengo que serles 100% honesta. Y es que tengo que compartirles también que en mi traducción de descripciones de Grecia de Pausanias, que es donde aparece todo este relato, en una nota al pie de página sugiere que en realidad es un topónimo pregriego. Esto que cuando llegaron los primeros helenos a la región, este territorio ya cargaba, o esta región ya se llamaba Micenas, ya tenía ese nombre, que este probablemente había sido heredado de una civilización anterior. Pero como sucede con muchas otras cosas, de repente llegaron los helenos, vieron el territorio, vieron el nombre y no entendieron de dónde salía ni qué significaba, entonces crearon un mito con una palabra en su propio idioma para poder darle sentido. Y a ver, entonces, ¿qué? ¿Qué pasó con Perseo? Pues aquí hay que ser honestas y les tengo una buena noticia, que es que a diferencia de otros héroes griegos, la historia de Perseo no termina en tragedia, sino que tiene un final relativamente feliz. Sí, el inicio de su historia, la verdad, sí es bastante trágico, pero las cosas terminan de una manera muy diferente. De Perseo y Andrómeda nacieron varios hijos, entre ellos Electrión, que sería el padre de Alcmena, y Alcmena es la madre de Heracles, o Hércules. Por eso es que Perseo es el bisabuelo de Heracles y al mismo tiempo es su medio hermano, porque ambos son hijos de Zeus, pero la madre de Heracles es descendiente de Perseo. Ya saben, árboles genealógicos, otra pesadilla por ahí, pero sí. Y de hecho, hay otro dato curioso que quiero compartirles, que es que Electrión no es el único descendiente de Perseo que tuvo este gran impacto, sino que tuvo otro hijo llamado, lo dejó con Cefeo en Etiopía antes de regresar a Grecia. Y esto es curioso porque según las fuentes, de él descienden los reyes de Persia, que fue uno de los imperios más importantes de la antigüedad. Aunque hay que ser honestas, hay que admitirlo, el nombre Persia
es en realidad un exónimo. Eso quiere decir que no era la palabra con la que ellos se autodefinían. No viene desde adentro, sino que desde afuera. De la misma manera que los griegos no se llamaban griegos, sino que helenos, y Grecia vino del Imperio Romano, pues mira, Persia sucedió exactamente lo mismo. Fue el nombre que le dieron a este territorio. O simplemente fue un invento mítico para tratar de explicar un nombre que ya existía. Así que sí, el niño de mami que salió de Serifos y no tenía ni idea de absolutamente nada, terminó dejando su nombre en dos civilizaciones importantísimas. Y todo pasó porque a Crisio le ganó la curiosidad, no se pudo aguantar y le fue a preguntar al oráculo si iba a tener algún nieto varón. Eso también es parte del destino, supongo, aunque bastante irónico. Perseo y Andrómeda fueron convertidos en estrellas al morir. Atenea los tomó y los colocó entre las estrellas como constelaciones. A Cefeo también, y a Casiopea incluso se le colocó en el cielo sentada en una posición de vergüenza por su vanidad. Así que si alguna vez voltean al cielo en el hemisferio norte, les van a encontrar ahí. Perseo con su espada, Andrómeda extendida y Casiopea en una silla inclinada. Los mitos literalmente escritos entre las estrellas. Y por fin, mis mitonerdas, mis mitocondrias, mis corazones bien intensos, apasionados y obsesivos, llegamos al final del arco de Perseo. Después de 3 episodios, lo logramos. Esta es la historia de Perseo en su gran espectro. Hay otros detallitos aquí y allá, como una guerra con Dioniso y unos finales alternativos que veremos más adelante. Pero por fin llegamos al final del 3er episodio, que no solamente es el final del mito, sino que es un molde. Este esquema del viaje del héroe, del inicio, el equipamiento, salvar a la doncella, los monstruos, todo esto, todo lo que dice Joseph Campbell con el viaje del héroe, Perseo lo vivió primero. Todas las historias que hemos consumido alguna vez, desde Star Wars hasta El Rey León o Spider-Man, todas tienen el mismo esquema y todas están basadas en gran parte con la historia de Perseo. El modelo es el mismo, y Perseo podría haber sido realmente el ancestro de todas estas historias. Pero lo que más me gusta y lo que más me deja esto es que a diferencia de las historias modernas, del arco moderno del viaje del héroe, la historia de Perseo es mucho más ambigua, es mucho más complicada que las versiones modernas. Porque el Perseo que vemos aquí no es el mismo héroe sin mancha que vemos en las películas. No es ni el mismo de Percy Jackson ni el mismo de Furia de Titanes, sino que es un héroe que está lleno de contradicciones y complejidades. ¿Tiene la excelencia? Sí, ya lo demostró. ¿Tiene la gloria? También. Tenemos 3000 años que han contado su historia y que lo demuestran. ¿Tiene el honor reconocido? También. Está en las estrellas. No podemos decir que no. Pero también tiene todo lo que los mitos modernos trataron de quitarle. Tiene la ambigüedad, el abuso de poder, las víctimas que nadie nombra de su historia. Y de hecho, a esta conclusión llego después de platicar con un seguidor en Instagram que me contaba un poco sobre las reflexiones que ha tenido a partir de los primeros 2 episodios de Perseo, que me contaba un poco sobre las reflexiones que ha tenido con el podcast, y me comentó específicamente que nunca había pensado cómo para que exista un héroe tienen que haber víctimas del mismo. Y yo tampoco lo había logrado poner en palabras, pero es sumamente cierto. Llegamos un poco a comentar cómo se han blanqueado los héroes, cómo se ha eliminado o se ha minimizado esta misma antigüedad. Y a todo esto yo me pregunto, ¿no es esto lo que pasa en nuestra sociedad día a día? En fin, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por acompañarme en este episodio, por acompañarme en este arco, por acompañarme en mis altas, en mis bajas, en mis confusiones, en mis intensidades, en mis obsesiones, en absolutamente todo, por compartirme sus reflexiones. Les mando un abrazo desde mi esquinita del mundo, mi esquinita que cada vez la voy haciendo más cozy y me encantan todos los libros que tengo atrás, son de mitología, no sé si ya lo habían visto, pero yo amo. No sé si llegan a ver, si llegan a ver alguno y quieren saber sobre alguno en específico, díganme y yo les mando fotito en Instagram o les comparto. Ya estoy divagando otra vez. Muchas gracias por estar acá, por acompañarme el día de hoy. Les quiero un montón. Yo soy Nix, su mitonerda de confianza. Y si no me termino convirtiendo en piedra o no hay una profecía de la cual yo no esté enterada, nos escuchamos a la próxima. Bye, bye.
Muchísimas gracias por escuchar este episodio de Relatos del Olimpo. El siguiente saldrá el 3 de julio, pero de mientras, para más contenido mitológico, no te olvides de seguirme en mis redes como Relatos del Olimpo y dejar tu reseña, comentario o pregunta para la pausa de Pandora en cualquier plataforma por la que me escuches. También puedes compartirlo con tu mito nerdo favorito o tu abuelita, que pues qué manera de serle más fiel a la mitología que contar esto de voz en voz. Pero otra vez, muchísimas gracias por estar acá, les mando un abracito desde mi esquina del mundo y nos escuchamos a la próxima. Bye bye.